Perspicaciapolítica.com y Tomás Celías presente. El regreso de Donald Trump a la presidencia en el 2025 ha marcado un momento significativo en la política migratoria en los Estados Unidos. Trump ha hecho una campaña con la promesa de reducir tanto la inmigración legal como la ilegal. En su segundo mandato presentó una oportunidad para construir sobre las políticas que promulgó durante sus primeros 4 años en el cargo. Sus acciones iniciales fueron rápidas y decisivas, señalando un enfoque renovado en la seguridad y en el control fronterizos. Los críticos de Donald Trump argumentan que sus políticas son crueles e ineficaces, mientras que sus partidarios elogian su compromiso de defender el Estado de Derecho. Trump, al regreso al poder, ha encendido un feroz debate sobre el futuro de la inmigración en Estados Unidos. Sus partidarios lo ven como un líder fuerte que finalmente aseguraría la frontera y restauraría el orden en el sistema de migración. Creen que su política es necesaria para promover los empleos y las comunidades de Estados Unidos, mientras que sus detractores ven su agenda como discriminatoria y dañina, argumentando que separaría a las familias y dañaría la reputación del país. En el escenario que ya está listo, 4 años tumultuosos, mientras Trump busca implementar su visión para la reforma emigratoria. Trump no perdió su tiempo ni ha perdido su tiempo en dejar su huella en la política de migración. Donald Trump ha emitido órdenes para frenar la inmigración ilegal y ha cancelado lo que se llama la aplicación CBP One. La medida ha dejado varado a miles de mexicanos o de migrantes en México. También ha ordenado el despliegue de tropas en la frontera sur. La administración ha argumentado que estas medidas son necesarias para disuadir los cruces ilegales. Los pastores que le han dado su apoyo ahora han visto que las iglesias, la membresía está siendo reducida porque la mayoría de los hermanos de los fieles eran personas emigrantes. Esta política migratoria de Trump enfatizó la aplicación de la ley y la deportación de migrantes indocumentados. La deportación también expedita evita que muchas personas vayan a los tribunales de migración. Los grupos de derechos se han alarmado con esta situación y la administración defiende su enfoque porque la política del Trump fue más allá que la de sus predecesores. El resultado fue un clima de miedo e incertidumbre. Todavía tienen miedo las personas. Esta agenda de migración de Trump se extendió más allá de la seguridad y el control fronterizo. También busca reducir los niveles de migración legal, argumentando que demasiados altos y representan una amenaza para los trabajadores de Estados Unidos. Una de sus propuestas definitivas fue un sistema de migración basado en el mérito que prioriza a los trabajadores calificados sobre los miembros de la familia. También Donald Trump ha presentado lo que se llama la Gold Card, la tarjeta dorada, donde las personas de grandes recursos, vamos a decir los millonarios, pueden venir a Estados Unidos con 10 millones de pesos, casi nada, pueden obtener la residencia y más tarde la ciudadanía norteamericana. La administración también tomó medidas para restringir el acceso al asilo, lo que dificulta que las personas que huyen de los países que están siendo perseguidos puedan buscar refugio en Estados Unidos. Dígase Venezuela, dígase Cuba, Nicaragua, Haití, los países cerca de la región. Ya se le va a hacer un poco difícil hacer todo este proceso de asilo. Estas medidas se han encontrado con la oposición de empresas, universidades y grupos religiosos, dígase también los grupos protestantes, que son los que mayormente apoyan y también
critican las acciones del gobierno. Ellos argumentan que esto dañaría la economía y socavarían los valores estadounidenses. Señalan que los emigrantes juegan un papel vital en muchos sectores de la economía, desde la agricultura hasta la tecnología, también la construcción, donde mayormente se ven las personas emigrantes trabajando, aunque también está siendo reducido el número de personas que se ven en la construcción. También ellos argumentan que Estados Unidos tiene una larga tradición de acoger a refugiados y solicitantes de asilo. A pesar de estas objeciones que hacen la mayoría de esos grupos, la administración sigue adelante con sus planes de remodelar el sistema de migración legal. El impacto en la comunidad de migrantes, la política de migración de Trump tienen bueno y un profundo impacto en las comunidades de migrantes de todo Estados Unidos. La retórica y las acciones de la administración crean un clima de miedo e incertidumbre, dejando a muchos emigrantes sintiéndose ansiosos y vulnerables. Ustedes se montan en los buses, en los lugares donde hay muchos emigrantes, y usted siente este clima de temor que reflejan sus rostros. La amenaza de esta deportación cernia sobre ellos, incluso para aquellos que han estado viviendo en este país durante años y no tenían antecedentes penales. Familias están siendo separadas, negocios están siendo interrumpidos y comunidades destrozadas. Esta política de la administración también provoca una ola de activismo y resistencia. Hay grupos de los derechos de los emigrantes que se movilizan para proteger a sus comunidades, brindando protección legal, organizando protestas y desafiando las políticas de la administración ante los tribunales. Los líderes religiosos se pronuncian en contra del trato de la administración que da a los emigrantes, citando el imperativo moral de acoger al extranjero como manda la Sagrada Escritura. El debate sobre la inmigración se ha convertido en uno de los temas más decisivos de la sociedad norteamericana. La política de migración de Trump carece de precedentes. Estados Unidos tiene una larga y complicada historia de migración, marcada por periodos tanto de apertura como de restricción. Recuerden que a finales del siglo XIX, por ejemplo, la ley de exclusión china prohibió la entrada al país de los trabajadores chinos. En la década de 1920, una serie de leyes establecieron cuotas que favorecían a los emigrantes del norte y al oeste de Europa. En la década de 1950, el temor rojo condujo a la deportación de presuntos comunistas. La política de Trump genera comparaciones con estos periodos anteriores de restricción. Los críticos argumentan que su retórica sobre los emigrantes se hace eco de los sentimientos nativistas del pasado. Señalan que el uso del término como invasión, animales, para describir a los emigrantes, así como la propuesta de prohibir la entrada al país de los musulmanes. La administración de Trump rechaza estas comparaciones argumentando que su política se basa en la seguridad nacional y en las preocupaciones económicas, no en la intolerancia. La consecuencia a largo plazo de la política de migración de Trump aún no está por verse. Sin embargo, los expertos han advertido que podría tener un impacto significativo en la economía, la demografía y el tejido social de los Estados Unidos. Por ejemplo, las restricciones a la inmigración podrían conducir a la escasez de mano de obra en ciertas industrias como la agricultura, como la asistencia médica. También podría ralentizar el crecimiento de la población, conducir a una disminución en el número de adultos de la edad laboral. Además, la política del Trump podría tener un impacto duradero en la relación entre Estados Unidos y sus vecinos, particularmente México.
La decisión de la administración de construir un muro a lo largo de la frontera y presionar a México para que aceptara de regreso a los solicitantes de asilo. Habría que ver si México acepta todas estas retenciones que establece el gobierno de Donald Trump. Esto ha hecho que las relaciones se tensen entre ambos países. La política también genera preocupación para el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Las políticas de inmigración de Trump fueron condenadas también por los líderes del mundo. La ONU calificó la política de separación familiar como una afrenta a los derechos humanos. La Unión Europea expresó su preocupación por la prohibición de viajar. La política afecta los patrones de la inmigración global. La decisión de poner fin al estado de la protección temporal puso la vida de cientos de miles de personas en un caos. En conclusión, un legado de cambio e incertidumbre. La política de migración de Trump deja una marca indeleble en los Estados Unidos. Su administración supervisó un periodo de cambio significativo en la política de inmigración, marcado por una mayor aplicación a la ley, restricción a una inmigración legal, un cambio en el tono de la retórica. Las consecuencias a largo plazo de estos cambios aún están por verse, pero es probable que se sientan en los años venideros. El legado de Trump en materia de migración es complejo y controvertido. Sus partidarios lo elogian por cumplir sus promesas de campaña y por adoptar una postura firme sobre la inmigración legal. Argumentan que sus políticas son necesarias para proteger los empleos y la seguridad de Estados Unidos. Sus críticos responden que sus políticas son crueles e ineficaces, perjudiciales para la economía y los valores del país. Independientemente del punto de vista, no hay duda que la presidencia de Trump marcó el comienzo de una nueva era política migratoria en Estados Unidos. En conclusión, no olviden suscribirse y darle like para crecimiento del programa. Hasta entonces, Dios les bendiga.